Hermana Naye, ¿nos podría hacer favor de orar para iniciar, por favor? Claro que sí, pastor. Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches, Naye. Buenas noches. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciendo, Señor, este tiempo que nos permites estar unidos como hermanos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que dirija este tiempo, que seas tú el que dirija a nuestro pastor David, Señor, para que nos dé este mensaje que viene de ti, que prepares esa tierra fértil que es nuestro corazón, que renueves nuestra mente para que podamos dar frutos, Señor. Yo te lo pido en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos a comenzar. Es un tema que me gusta mucho, que no me gusta tanto abarcarlo porque finalmente nos simbra con quiénes somos y con la fe que tenemos. Si yo preguntara ¿cuántos de nosotros queremos un peso mayor de gloria de parte de Dios en nuestras vidas? ¿Quién diría yo? Digo, puede decir yo, puede levantar la mano, puede poner la manita. ¿Cuántos quisieran una dinámica mayor, un peso mayor de gloria de parte de Dios en tu vida? ¿Nadie quiere más de Dios en su vida? Bueno, la hermana Nadia ya dijo que ella. ¿No queremos más de Dios? ¿Y estamos satisfechos, a gustos con lo que tenemos, con lo que somos? Gracias, hermana Nancy. Yo creo que en una dinámica realista todos queremos más de Dios, ¿sí? Todos queremos más de su presencia, queremos una plenitud, queremos alcanzar las promesas que Dios nos ha dicho. Sin embargo, todos los que son papás o mamás aquí saben lo que les voy a decir. Crecer duele. Posiblemente lo más probable es que tu hijo, tu hija, quizás desde los 5, 7, 9, 11 años, dependiendo la edad que tengan, en algún momento te dijeron, papá, mamá, me duelen las piernas, me duele el brazo. Y entonces tú como papá, ¿qué haces? Pues vamos a ver qué tienes, no te golpeaste, no, aparentemente nada, le puedes poner pomada, le puedes dar un masaje, le puedes dar una aspirina, pero aún así le duele a un niño, normalmente cuando crecen, los brazos y las piernas principalmente. Y hay una explicación médica. Los médicos dicen que hay un momento donde el cuerpo está creciendo y por eso a esa edad, porque empieza a crecer de una manera más rápida, pero el que los huesos y los músculos y los miembros del cuerpo crezcan duele. Entonces te tengo una buena y una mejor noticia. Te iba a decir mala, pero no es mala. ¿Quieres crecer? ¿Quieres un peso mayor de gloria de Dios en tu vida para vivir el día a día? Va a doler. El problema es que algunos cristianos dicen, es que todo tiene que ser miel sobre hojuelas. Yo ya viví una vida pasada complicada, por lo tanto, y a mí me dijeron que ahora en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, entonces me merezco todo, todo me va a salir bien, todo va a ir bien en mi vida. Y a veces el cristiano confunde, dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero algunas veces el cristiano piensa mal y cambia ese sentido de ese verso que dice a los que aman a Dios, todas las cosas te van a salir como tú quieres. Y eso no es lo que dice la palabra. Dice que todo lo que te acontezca te ayudará para bien. Pero no quiere decir que todo lo que acontezca en tu vida va a ser agradable, va a ser lo que tú quieres, va a ser miel sobre hojuelas. De hecho, y por eso les hacía la pregunta inicial, ¿cuántos de nosotros queremos un peso mayor de la gloria de Dios? En cierto sentido, yo sé que todos. El punto es que no necesariamente estamos dispuestos a pasar por lo que dice la palabra que es necesario. Si tienes tu Biblia, acompáñame por favor, vamos a ir a 2 de Corintios 4:17.
De hecho, vamos a leer desde el 15, segunda de Corintios 4, versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Versículo 16, por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si ya pasaste los 30, los 35, los 40, posiblemente apliques este verso y digas, esto es mío, ¿no? Por lo tanto, no desmayamos, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Versículo 17, aquí quiero hacer énfasis, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y repito el versículo 17, dice, porque esta leve tribulación, otra versión dice, porque esta pasajera y leve tribulación, pasajera o momentánea es sinónimo, dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está el resultado, mi hermano. ¿Quieres una excelente y un peso de gloria de Dios en tu vida? En la parte inicial del versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce un peso mayor de gloria. Mi hermano, mi hermana, tengo que decirte, sé que hay personas que tienen poco de caminar en el Señor, que vas a tener tribulación. Te quiero pedir perdón si alguien cuando te predicó del Evangelio te dijo, ven a Cristo y no va a haber problemas. Posiblemente tú has escuchado esto. Alguien quizás, eso era muy común en los 90s, al menos aquí en México, en sesiones misioneras, en alcances, se decía a la gente, ven a Cristo y se te van a acabar tus problemas. Perdón, mi hermano, mi hermana, si alguien te dijo eso, tenía quizás una buena intención, pero te mintió, ¿sí? Porque no es que en la vida cristiana no haya problemas. De hecho, es muy común que cuando una persona llega a los pies de Cristo, normalmente se le multiplican los problemas. Para que el enemigo también sabe, y lo que quiere ser el enemigo, dice la palabra, es robar, matar y destruirte. Y estaba viendo a un predicador el día de ayer o hoy, no me acuerdo, que decía, mira, muchas veces el enemigo no te va necesariamente a destruir cuando has inmontado tu fe, pero sí puede distraerte. Y cuando tú y yo nos distraemos, perdemos parte de ese propósito en nuestras vidas porque estamos tan afanados con tantas cosas en nuestro diario vivir que perdemos sentido, perdemos muchas veces la directriz que Dios nos quiere dar. Pero regresando al punto, te tengo que pedir perdón si alguien te dijo, ven a Cristo y ya no va a haber problemas. No, la diferencia no es que no tengas problemas, sino que ahora no estás solo, no estás sola. Tienes al Señor Jesucristo y dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora aquí llegamos a un punto importante. A nosotros no nos gustan las pruebas. A nosotros no nos gustan las tribulaciones. Espero, ¿verdad? No espero que alguien no diga, no, yo sí quiero muchas tribulaciones, yo quiero muchas pruebas. Pues no es algo agradable. Pero tenemos que entender que en nuestro diario caminar con Cristo nos vamos a enfrentar a pruebas y tribulaciones. Y dice aquí 2 de Corintios, esta leve y pasajera tribulación produce un peso mayor de gloria. Ahora, ¿a qué se refiere esta leve y pasajera tribulación? Porque alguien podría decir, oye, tengo un problema y tengo un problema desde hace tiempo. Y la Biblia dice que es una leve y pasajera tribulación. ¿Cómo podríamos determinar que es algo pasajero? Bueno, lo que pasa es que cuando tú y yo queremos entender este versículo a partir de una postura humana, no vamos a tener una definición de tiempo. Tenemos que ver este verso a partir de los ojos espirituales, ¿sí? ¿Cuánto podría ser una leve y pasajera tribulación? No te podría decir un tiempo, porque cada uno de nosotros se va a enfrentar a distintas problemáticas. Entonces, si yo te dijera, el problema que tienes, lo tienes que resolver o se va a resolver en un año, en 6 meses,
3 días, pues sería, además de irreal, sería no me correspondería a mí o a un pastor o a un predicador decirte cuándo se va a acabar una tribulación. Dice, esta leve y pasajera tribulación. Cuando tú y yo lo vemos desde la perspectiva humana, nos vamos a desesperar porque queremos que la tribulación termine. Pero cuando vemos esa circunstancia desde la perspectiva de Dios en nuestras vidas, podemos entender que esa leve y pasajera tribulación, la palabra pasajera o momentánea o temporal, dependiendo de lo que diga tu Biblia o la versión que tengas, ya no es lo importante el tiempo. Cuando tú y yo estamos pasando por diversas pruebas, y ahorita lo vamos a ver, podemos gozarnos, podemos alegrarnos. Entonces, cuando tú estás, y no me dejarás mentir, cuando tú estás en un evento, en una fiesta, estás con alguien que aprecias, que amas, familia, amigos, normalmente, ¿qué sucede cuando termina la fiesta, la reunión? Que dice la gente, ay, se me fue el tiempo rapidísimo, se me fue el tiempo volando. ¿Por qué? Porque estabas en una circunstancia, en una situación donde estabas a gusto, donde estabas cómodo, donde estabas gozoso. Por eso el tiempo se va rápido. Cuando tú y yo nos encapsulamos en la tribulación que tenemos y nos quejamos y nos amargamos, dice la palabra, no dejando que brote ninguna raíz de amargura. Cuando tú y yo nos amargamos en la tribulación, el tiempo pasa como en las caricaturas, avanza 2 segundos y regresa 3, porque queremos ya que acabe esta tribulación porque no hemos aprendido a gozarnos en medio de la prueba. Y tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo puedo gozarme en medio de una prueba? ¿Cómo puedo gozarme si, y ahorita lo vamos a ver, todas las posibles perspectivas que hay de tribulación y de prueba en tu vida? Es más, hago aquí una pausa. No sé exactamente qué tribulación pudieras estar viviendo. Digo, conozco algunos un poco más cercanos. Puede ser una prueba de escasez económica, puede ser una situación familiar muy complicada, donde tus hijos o tus nietos no están siguiendo los caminos de Dios, ¿sí? Donde alguien falleció, donde alguien está enfermo, donde alguien está desahuciado, ¿sí? Donde en el trabajo son conflictos y conflictos y conflictos, ¿sí? Y cuando tú y yo nos centramos en el problema, en la tribulación, nos amargamos, nos quejamos, es más, incluso a veces le reclamamos a Dios, Señor, pero ¿cómo me diste esta familia? ¿Cómo me diste este trabajo? Mira, lo que estoy viviendo son problemas, problemas y problemas. Cuando tú y yo nos enfocamos en el problema, estamos perdiendo la oportunidad de aprender, y ya lo vimos, y de que se produzca en nosotros un peso mayor de la gloria de Dios. Regreso a la pregunta inicial. ¿Quieres un mayor peso de la gloria de Dios? Tú y yo tenemos que pasar por diversas pruebas. Ahora, no tienes que buscarlas, ¿no? No te estoy diciendo ahorita que termina la enseñanza, sal de tu casa y empieza a agredir al vecino y se van a dar aquí unos coscorrones, y entonces para que en medio de la prueba se produzca un mayor peso de gloria de Dios en tu vida. No, no te preocupes, mi hermano. Muchos problemas van a llegar solitos. Es más, en algunos casos sí, por nuestras propias decisiones, nos generamos un conflicto con nosotros mismos o con otros. Pero en muchas circunstancias o en muchas ocasiones, perdón, no, ni siquiera vamos a tener que buscar las pruebas y las tribulaciones, solitas van a venir. Aquí lo importante es la actitud que tú y yo tenemos en medio de la prueba. Recuerda esta palabra, la actitud. Porque pruebas vamos a tener todos. Vamos a poner algunos ejemplos. Pruebas en el trabajo. Es que son unos flojos. Es que mi jefe solo me critica. Es que no me pagaron a tiempo y me quedan a deber. Y si es una situación muy complicada, ¿no? Cuando tienes que recibir tu pago en una fecha y no te llega o te llega incompleto, ¿no? Y pues tú ya tienes por otro lado, cosas que pagar, que la luz, que el gas, que la escuela de los niños, lo que sea. Y entonces uno diría, Señor, ¿cómo es posible? Y muchas veces tenemos una actitud negativa, una actitud que solo ve la dificultad y no hemos aprendido a gozarnos. Vamos a ver qué es lo que dice eh, Santiago 1, del 2 al 4.
Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces como de que no nos gusta este versículo, o quizás no lo entendemos, o quizás cuando vivimos la prueba, no nos gozamos. Y dice, está escribiendo Santiago, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo. Y me encanta porque no dice gozo nada más. Dice: tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También me encanta que no dice una prueba. No dice gócense cuando tengan una prueba. Dice: tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando en plural. Dios sabe que tú y yo vamos a pasar por diversas pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí entra la palabra que te dije hace un momento, la actitud. No, nadie de nosotros está exento de diversas pruebas, pero lo que sí depende de cada uno de nosotros es la actitud que tenemos en medio de esas pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces aquí ya podemos ligar un principio, que la prueba va directamente a afectar o va a tener un efecto, mejor dicho, en nuestra fe. Dice: la prueba de vuestra fe. Mi hermano, mi hermana, tu fe y mi fe, como hijos de Dios, tiene que ser probada. Tiene que ser probada, como decimos aquí en México, para ver de qué está hecha. Hace tiempo conocí a un empresario que ponía distintas pruebas a sus nuevos empleados. Y entonces lo que hacía este patrón es que le decía: mira, tienes que ir a recoger este producto, te va a costar tanto y aquí está el dinero. Pero lo que él decía, voy a poner un ejemplo, te van a dar 50 piezas de un producto, ¿sí? Y entonces el patrón le daba. Sin embargo, lo que el patrón hacía es que le daba más dinero. Aparentemente era un error del patrón. Y entonces iba el empleado, recogía el producto, pagaba y de pronto le sobraba. Porque le decía: no, no es tanto. Ok, aquí está la nota, aquí está. Ahora sí que te sobró tanto. Entonces, lo que hacía este patrón es ponía a prueba a sus empleados para ver si podía posteriormente confiar en ellos, perdón, y darles cada vez un mayor responsabilidad del empleo. ¿Y qué sucedía? Normalmente lo que sucedía es que el empleado que iba a recoger el producto, pues decía: híjole, aquí sobró, ya me lo guardé, ganancia, ¿no? Y cuando le regresaba al patrón, el patrón no le decía nada. Ok, ya pagaste, sí, cómo no, pum. Al otro día ya estaba despedido esta persona. También que llegaba a pasar, era lo menos, llegaba un empleado y le decía: ¿sabe qué, patrón? Ya pagué esto, pero sobró esto, aquí está su dinero. ¿Cuál crees que era la actitud del patrón con ese empleado? Cada vez le daba más y más responsabilidades y obviamente le subía el sueldo. ¿Por qué? Porque podía confiar en él. Dice la palabra que tú y yo somos mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Básicamente es un administrador. Tú y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero en esta dinámica muy similar, ¿qué crees que va a hacer el patrón Dios en nuestras vidas? Va a probar nuestra fe. No para rechazarnos, no para decir no sirves, sino simplemente para decir: a ver, tú estás hecho para más. Y por eso la pregunta que les hacía inicialmente: ¿quieres mayor peso de gloria en tu vida de parte de Dios? Pues, mi hermano, mi hermana, prepárate, porque van a llegar pruebas y tribulaciones a tu vida, pero no es para destruirte, es para fortalecerte, es para que tu fe se fortalezca. Mira, ahorita no hay tiempo, pero muchos saben varias circunstancias por las cuales yo he atravesado en mi vida.
Y yo te puedo decir que gracias a Dios por esas pruebas. Gracias a Dios por esas pruebas, porque si no hubiera sido por eso, o por esas pruebas, mira, posiblemente estaría muy pequeñito en el reino de Dios, o posiblemente ya hubiera abandonado el evangelio y decir, esto no es para mí. ¿Agradables pruebas? No, no son agradables. ¿Nos gusta pasar por pruebas? No, no nos gusta. Lloramos, lloramos, pero también se vale alegrarnos cuando estemos en medio de diversas pruebas. Regresamos a Santiago 1. Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, esto tú y yo lo tenemos que hacer una realidad. ¿A qué te invito, hermano, hermana? Que cuando venga una prueba, en ese momento tú fortalezcas tu fe y tengas una actitud diferente, ya no de queja, ya no de murmuración, ya no de reclamo, pero ¿por qué, Dios? Y nos empezamos a comparar. ¿Pero por qué a fulano no le das esta prueba? ¿O por qué la mía es más fuerte? ¿Sí? Y empezamos a compararnos con otros, tanto creyentes como no creyentes. Y nos empezamos a frustrar, porque no hemos entendido que tenemos que gozarnos, que ver la prueba y la tribulación desde la perspectiva que Dios lo está haciendo para fortalecer nuestra fe. Se los comentaba hace tiempo, tú y yo vamos a conocer al Dios de la sanidad cuando estemos enfermos. ¿Es que yo desee que tú estés enfermo? No, para nada. No, al contrario, yo quiero que tú y yo estemos sanos, pero no siempre va a ser así. Pero cuando tú estés en medio de enfermedad, es el mejor momento, la mejor oportunidad para que veas al Dios de la sanidad. ¿Quieres conocer al Dios de la provisión? Vas a conocer al Dios de la provisión cuando tengas escasez. Y entonces algunos hermanos no quieren pasar por la escasez, no quieren pasar por la prueba, no quieren pasar por la enfermedad y le dan la vuelta, ¿no? Y yo conozco gente, es que no voy a pasar por escasez y entonces piden dinero prestado por aquí, por allá, etcétera. Cuando tú trataste de hacer con tu mano, de resolver algo y no te diste cuenta que eso que Dios quería probarte era para fortalecerte, era para que lo conocieras en eso donde Dios quiere tratar en tu corazón. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, y aquí es parte importante también que tenemos que escuchar, produce paciencia. Quiere decir que Dios sabe que tú y yo somos impacientes. Es más, yo lo he visto a veces cristianos que dicen, voy a orar y tiene que suceder como por arte de magia. ¿Sí? Mira, Dios es tan misericordioso y tan grande que algunas veces sí, algunas veces estás platicando de algo, estás orando por alguien y en el momento algo sucede y esa persona es sanada, es liberada, recibe algo de parte de Dios. Pero en muchas otras ocasiones, la oración no cobra efecto en ese momento. No porque Dios no tenga el poder, sino porque está probando nuevamente nuestra fe. Había una historia que es muy conocida, es un cuento, ¿no? De una señora que leyó en la palabra que decía, si tuvieras fe como grano de mostaza, tú le podrás decir a ese monte, muévete, y ese monte se ha echado al fondo del mar. Y entonces esta mujer, esta viejecita, vivía exactamente en las faldas de una montaña que le impedía recibir los rayos del sol. Y entonces ella lee este verso donde dice que si tú tienes fe y le ordenas a la montaña que se mueva, se va a mover. Entonces la señora empezó, dijo, voy a orar por 40 días. Y entonces oró este verso. Señor, dice tu palabra que si tengo fe como un grano de mostaza, le puedo decir al monte que se mueva y va a ser echado al fondo del mar. Y entonces la viejita empezó a orar 1, 2, 3, 20, 30, 40 días. Cuando terminó de su oración de 40 días, abrió la ventana para ver el resultado. ¿Y qué crees que sucedió? Y cuando hago esta pregunta, la mayoría dice, el monte no estaba. No, el monte seguía ahí. Y la respuesta de la viejita fue, sabía que ahí iba a seguir. Mira, muchas veces tenemos la instrucción de la palabra y podemos decir que tenemos fe, pero cuando vivimos la adversidad es cuando realmente nos estamos apropiando de esa fe. Regreso a Santiago 1:2. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Paciencia. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Muchas veces a mí me cuesta trabajo ser paciente en el Señor. Pero la paciencia es esperar en Dios. Esperar, y ahí entra otra vez la palabra que te dije hace rato, la actitud. ¿Qué actitud tienes en medio de la prueba, en medio de la adversidad? Hay de dos sopas. Si tu actitud es reclamo, es crítica, es murmuración, es ansiedad, depresión, tristeza, angustia, ¿sí? Y puedo entender que esa prueba puede generar esto, ¿sí? Por ejemplo, regreso al punto, una prueba de escasez económica, ¿sí? Y entonces para los que somos papás, mamás, ¿qué vamos a comer mañana? No hay, no hay. Y ya raspaste la bolsa, la billetera y no hay. Y abres el refrigerador o la alacena y no hay, ¿sí? Aparentemente nuestra reacción humana en la que deberíamos estacionarnos es queja, es angustia, es tristeza. Pero cuando tú y yo pasamos a precisamente a entender que la prueba de nuestra fe produce paciencia, podemos clamar al Señor y decirle, Padre, tú sabes que no tengo, tú sabes que necesito alimentar a mi familia y no hay nada. Y dice tu palabra, y lo acabamos de leer, Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas. Entonces, posición o respuesta número 1, Señor, ¿cómo es posible si yo me he congregado y al vecino que es un hijo del diablo le va bien y tiene alimento en su casa y yo no tengo? Humanamente lo podrías hacer, pero eso no es tener sumo gozo. ¿Qué sí podrías hacer en este ejemplo? Señor, tenemos una necesidad. Padre, pero yo confío en el Dios de la provisión. Yo confío en el Dios y ahí tú te debes de agarrar de las promesas que están en la palabra. Señor, dice tu palabra que no he visto justo desamparado, ni tu descendencia que mendigue pan. Y entonces la actitud cambia, una actitud de agradecimiento. Y hay quien te diría, ¿cómo vas a agradecer lo que no tienes? Es que precisamente, y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra, cuando entendemos que nuestra fe está siendo probada a partir de lo que no tenemos, de la prueba, de la adversidad, de la angustia, de la enfermedad, pero podemos gozarnos sabiendo que Dios es mayor que esa escasez, Dios es mayor que esa enfermedad, Dios es mayor que ese familiar o ser querido que murió, que Dios es mayor para consolar, que Dios es mayor para amar, para proveer, para fortalecerte. Entonces, tú puedes ver más allá. Decía el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertas son, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? No te quedes viendo las circunstancias, porque te vas a frustrar. Y se pongan vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estas se van a acabar. Esto de la tierra que tú y yo podemos ver y tocar es temporal. Lo eterno es poner nuestra mirada en Dios. Dice el versículo 4, aquí mismo en Santiago 1, dice, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia tiene que tener una obra completa. No nada más es esperar en Dios. Señor, yo espero, ya. Sino que espero con una actitud de fortalecer mi fe, sabiendo que Dios va a proveer, sabiendo que puedo gozarme. ¿Y cuál sería una actitud de gozo en medio de estas diversas pruebas? Y regreso al punto, y muy respetuoso con el tipo de prueba que tú estés viviendo, de adversidad que estés teniendo el día de hoy. Pero dice la palabra que nos podemos gozar, ya lo vimos en medio de diversas pruebas, y dice la palabra, dad gracias en todo. No quiere decir que tengas una enfermedad, ay Señor, gracias porque me dio cáncer, gracias porque me dio esto. No, es gracias porque a pesar de la enfermedad, yo sé que tú eres Dios y que tú eres bueno, y si es tu voluntad, tú me vas a sanar.
Eso es gozarse en medio de diversas pruebas. Eso es que la paciencia tenga su obra completa. Estoy esperando en Dios, pero al mismo tiempo puedo gozarme, puedo fortalecer mi fe. Y cuando tú y yo nos gozamos en medio de diversas pruebas, Dios es bueno. Y eso también necesito hacer una pausa aquí. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros y no de mal. O sea, Dios no te quiere hacer sufrir nada más como para machacarte y para que sufra el condenado, ¿no? Además ya no somos condenados. No, eso no es el corazón de Dios para contigo y para conmigo. Le decía Jesús a sus discípulos, si quién de ustedes, si sus hijos le pide pan, le vas a dar una serpiente o le vas a dar una piedra. Dice, no, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre les dará a ustedes? O sea, la actitud de Dios es bendecirte, es darte, es fortalecerte, es amarte, pero para eso tiene que ser probada nuestra fe. Y cuando tú y yo podemos gozarnos en medio de la adversidad, en medio de la prueba, Dios dice, ya entendiste, ya entendiste. Y mira, y las ventanas de los cielos se abren. No me preguntes cómo, porque no lo sé, ¿sí? No me preguntes el cómo se va a proveer, la sanidad que va a hacer, el trabajo que te va a dar, las personas que va a quitar de tu vida, no lo sé. Pero cuando tú y yo aprendemos a conocer el corazón de Dios, podemos saber que lo que Él da es bueno y lo que Él quiere es amarnos, lo que Él quiere es proveernos, lo que Él quiere es que nos vaya bien. Quienes detenemos muchas veces las bendiciones y lo que Dios quiere hacer, somos tú y yo con una actitud incorrecta. Los que son padres me van a entender muy bien. Tiene una mala actitud tu hijo, tu hija, y además quiere el beneficio, quiere que le des algo. Y mira, el problema es que si se lo das, estás malcriando a un niño. Cuando tú le enseñas y le dices, no, tienes que cambiar la actitud, no es porque yo no te quiera dar el bombón, el chocolate, lo que sea, pero si tú ves que el niño o la niña hace un berrinche, patalea, tira las cosas, las rompe, es que quiero mi chocolate. Dices, no, no porque yo no te lo quiera dar, no porque no te ame, pero tienes que cambiar esa actitud. Y mira, normalmente los niños cuando tienen este tipo de actitudes y a veces es necesario 2, 3 correcciones o lo que sea necesario, dependiendo cada quien tu casa, ¿no? Normalmente la actitud cambia. Y un niño puede entender, aún siendo pequeño, de decir, perdón, me equivoqué, ¿no? Y tener una actitud correcta. Y entonces como papá, como mamá, dices, toma, no es que no te lo quiera dar, es que no estabas preparado con esa actitud para recibir lo que te quería dar, porque si te lo hubiera dado te hubiera hecho un daño mayor, porque entonces hubieras aprendido que con berrinche y golpes y pataleos, de todos modos vas a recibir esto. Y mira, sé que suena un ejemplo bastante donde quizás nos estemos comparando con niños, pero muchas veces así somos con Dios. Somos a veces niños berrinchudos, y no importando la edad que tengas. Regreso con este ejemplo a lo que estamos platicando. Dios te quiere dar, Dios te quiere proveer económicamente, trabajo, salud, relaciones sentimentales, paz, etcétera. Todas las virtudes que Dios quiere dar. Pero dice, no, es que no estás listo, no tienes la actitud adecuada, porque te estás quejando, porque estás amargado, ¿sí? Porque te estás comparando con otros, porque estás murmurando y de pronto empezamos a despotricar ahí que la iglesia, que el pastor, que el gobierno, mira, hace relativamente poco y platicaba con un amigo que está aquí, le decía, mira, en los últimos días he visto varios pastores que le han dedicado mucho tiempo en sus redes sociales para atacar al gobierno. No, es que está mal y que son satánicos y que son brujos y todo este rollo. Mira, no te corresponde desde el púlpito como pastor hacer eso. Mejor bendice, ¿no? Nunca vamos a tener los gobernantes con un temor de Dios que tú y yo quisiéramos. De hecho, dice la palabra que conforme avancen los últimos tiempos, va a haber más maldad en la tierra. Entonces no esperes que un presidente, una presidenta, gobernador, presidente municipal, digo, hay cristianos, claro, y Dios les bendiga, ¿sí? Pero cuando tenemos una actitud de queja,
es que el gobierno, es que la economía, es que el presidente del otro país y la guerra, y entonces empezamos a quejarnos y no le damos gracias a Dios por lo que Él es, por lo bueno que Él ha sido, y gozarnos en medio de diversas pruebas. Cuando como padre ves que tu hijo tiene una actitud correcta, hay un gozo en tu corazón y te alegras, pues dices, híjole, no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Ahí ahí va, y se va a equivocar en la vida y va a tener adversidades, pero yo le quiero proveer, quiero estar ahí con él o con ella, ¿sí? Y lo mismo sucede de parte de Dios para con nosotros, cuando tenemos la actitud correcta delante de Dios y podemos gozarnos en medio de las diversas pruebas. Señor, no entiendo esta circunstancia, me está atormentando, me está quitando el sueño, ¿sí? Mis hijos, mis nietos, la economía, esto, y ya, y podemos sacar una lista, pero podemos decirle, Señor, en medio de todo esto, tú eres más grande que esto, ¿y qué te recomiendo? Si quieres, haz una lista de todas las adversidades y pruebas que tienes, y se vale que las enumeres y que las pongas, es que esto me quita el sueño, es que esto me molesta, es que esto no lo entiendo. Hazlo, haz la bolita y dile, Señor, pero tú eres más grande, Señor, tu palabra es más grande de lo que cualquier circunstancia en el mundo puede suceder. Y entonces tú y yo podemos gozarnos. Y aún declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Tienes un hijo en drogadicción, en alcoholismo, empieza a verlo con los ojos de cómo Dios lo ve y empieza a declarar sobre su vida palabras de fe. El mundo, Señor, lo ve como un alcohólico, pero yo lo veo como un joven restaurado. Y empieza a declarar de lo que Dios ponga en tu corazón y él va a ir a las misiones y él va a ser un predicador de la palabra o él va a ser un empleado honrado, ¿sí? Porque muchas veces maldecimos a partir de lo que vemos. Ah, es que este es un perdedor, es que ese no tiene perdón de Dios. Ojalá se muera aquel. Hasta hay por ahí una canción, ¿no? Ojalá que te mueras. Y sin darnos cuenta, y lo peor, a veces dándonos cuenta, declaramos maldición contra creyentes y contra no creyentes. Empieza a cambiar el chip. Y ahí donde se ha declarado muerte, ahí donde se ha declarado maldad, tú empiezas a declarar las promesas de Dios que están en la palabra para tu esposo, para tu esposa, para tus padres, para tus hijos, para tus seres queridos, para tu iglesia, para tus vecinos que no conocen a Dios. Mira, a veces es triste y pasa más de lo que me gustaría, que tenemos muchas palabras de bendición para la iglesia. Ay, pastor, le amo, hermano, hermana, y somos muy buenos amando dentro de la iglesia. Pero en casa, que tenemos quizás un conflicto mayor. Ya, no, a él no le digo que lo amo, pero sí le puedo decir al pastor, al predicador, al músico, ¿sí? Ah, que Dios te bendiga, te amo. Pero se trata de algo con papá, con mamá, con hermanos, y muchas veces ahí decimos, "Ah". ¿Por qué? Porque nos hemos quizás acostumbrado como dice el dicho, ¿no? Soy malo para los dichos, ya soy como el Chapulín Colorado. Como luz de la calle y oscuridad de la noche, algo así dice, ¿no? Qué triste que a veces así sea. Pero regresamos al punto. Dice, más tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando tú y yo completamos esa obra de paciencia en agradecimiento, en gozo a Dios, Dios dice, por eso dice, para que seáis perfectos y cabales. Y entonces cuando tú y yo tenemos esa actitud correcta delante de Dios, Dios dice, ya entendiste, tómalo, ya es el tiempo, ¿sí? Y la palabra dice que Él nos da aún más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, gracias, ya me dijeron aquí la frase, farol de la calle y oscuridad de tu casa, ¿sí? Vamos, por favor, a Primera de Pedro 1.
Ya estoy como el Chapulín Colorado con esas frases. Primera de Pedro 1, versículo 6 al 9. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Van a decir, ay, es que el hermano David está como muy, muy trágico el día de hoy. Bueno, hermano, es lo que dice la palabra. Sí, Dios dice en la palabra que nos ama, que somos nuevas criaturas, pero también hay que hablar de que vamos a pasar por adversidad. Porque mira, muchas veces cuando se habla mucho, se predica mucho acerca del perdón de Dios, del amor de Dios, y suceden pruebas, algunas ovejas dicen, no, pero ¿por qué no me dijeron? Agua va, ¿sí? Va de nuevo, dice versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, y miren que está hablando de lo mismo, el mismo principio, Pedro que Santiago, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y otra vez regresamos al punto, un poco de tiempo, ¿cuánto es poco? Depende cada prueba, depende cada persona, ¿sí? Recuerda, y esto me viene a la mente, el pueblo de Israel salía de Egipto, y lo que era un trayecto de un par de días para llegar a la tierra prometida, se tardaron 40 años. ¿Quién determinó el tiempo? Ellos mismos, a partir de la actitud, porque estando en el desierto se quejaron. Ay, ojalá y fuésemos otra vez esclavos porque comíamos carne y estábamos ahí, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Sabes que ninguno de los adultos que salió de Israel entró a la tierra prometida? Dios tuvo que limpiar hasta que se murió el último, ahora sí, la nueva generación, vámonos. Entraron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto va a durar tu prueba? Tu corazón lo va a determinar. La actitud que tengas a partir de esa prueba. Y dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos. Mira, aquí no habla de pruebas, aquí habla una palabra, bueno, sí dice pruebas, pero primero habla de aflicción. Es una palabra que en español no nos gusta, ¿verdad? Tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez estamos muy parecido al versículo anterior, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí en Pachuca, yo no soy pachuqueño, pero aquí en Pachuca hay, todavía hay minas, pero hace muchos años todavía había más minas o se estaban explotando minas. Tengo entendido que era plata o algún otro tipo de metal. ¿Y qué es lo que hacen con el oro, con la plata, con los metales que sacan de las minas para limpiarlos? Los pasan por fuego. Tú y yo quisiéramos que nada más pasara el trapito de Dios con tantito pino, ¿verdad? Pero no se quitaría toda la escoria, así se llama la basura, por así decirlo, los residuos que están contaminando o que no son puros dentro de este metal. Entonces, me gustaría decirte que los metales pasan por tantito fuego, tampoco. Tiene que ser un fuego fuerte para que solo permanezca el metal y la escoria sea desechada, sea quemada, sea dejada atrás. Regreso a la pregunta inicial. ¿Quieres un peso mayor de la gloria de Dios en tu vida? Tu fe va a ser probada, va a pasar por fuego para ver de qué está hecho, para que esa escoria, esas malas motivaciones, esas heridas que todavía tenemos, ¿sí? Puedan ser apartadas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Tu fe y mi fe, cuando es pasada por prueba, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, ojo, en alabanza, gloria y honra. Mi hermano, ¿estás dispuesto cuando estés en medio de aflicción, dar alabanza, gloria y honra al que se lo merece? ¿O te vas a quejar, vas a decir, pero ya no quiero, ¿no? O ya me quemé, ay, mejor me regreso? Lo vimos hace no me acuerdo cuántas semanas, ¿no? No somos de los que miramos atrás.
No tengas miedo a lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque lo que quiere hacer en tu vida es mucho más precioso que el oro, es fortalecer tu fe para que sea más valioso que el oro. Algunos creyentes algunas veces dicen, no, es que no, me da miedo, es que qué tal, si me duele, pues de que te duele te va a doler, pero el resultado es la presencia de Dios en tu vida. Mi hermano, mi hermana, yo sé que tú quieres la presencia de Dios en tu vida. Versículo 7, perdón, el versículo 6, no es cierto, no es cierto, versículo 8, perdón. Está hablando acerca de Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuevamente habla de alegría y de gozo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira, parece que hasta se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Pablo, Santiago y Pedro. Pero están hablando del mismo principio acerca de la tribulación, de la aflicción que tú y yo vamos a pasar. Pero lo importante es la actitud que tenemos. Y me encanta porque dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando tú y yo entendemos que esas pruebas, sí, son reales, ¿sí? Y duele la enfermedad, duele cuando un ser querido parte, duele el no tener el recurso, duele no tener trabajo, ¿sí? Duele tener conflictos con los vecinos, en la iglesia, en el trabajo. Es complicado, claro. Pero cuando tú y yo entendemos que eso es temporal, que no tenemos que encerrarnos en el conflicto, sino como decía Pablo, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, mira, lo demás es lo de menos. Decimos, ay, perdón la palabra, yo de tonto peleándome por esto, ¿sí? Cuando dejé de gozarme y de poner mi mirada en las cosas de arriba, en Dios. Ahora bien, bueno, lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué tipo de pruebas o de adversidades pudieras tener? Bueno, ya platicamos algunos ejemplos. Y yo sé que algunos de los que están aquí están pasando por una situación complicada, ¿sí? Tenemos a nuestra alma, a nuestra hermana Alme, en un tema de salud, ¿sí? Y duele, y oramos, pero no sabemos qué va a suceder, ¿sí? Puede ser un tema de salud, puede ser un tema de muerte, algún ser querido, algún amigo, pueden ser relaciones rotas en casa, con hijos, con padres, con nietos, no lo sé. Puede ser escasez económica, puede ser falta de empleo, pueden ser incluso pruebas o adversidades de cuestiones del alma y de mente, tipo depresión, ansiedad. Posiblemente hay gente que tiene que tomar medicamentos antidepresivos para poder dormir, cosas que uno dice, híjole Señor, gozaos cuando os halléis en medio de diversas pruebas, pero que la prueba también produzca, es decir, fortalezca tu fe. Tienes que actuar cuando estés pasando en medio de diversas pruebas, no para resolverlo en tus propias manos, sino para hacer lo que Dios está hablando a tu vida que tienes que hacer. Pongo un ejemplo, hay escasez económica, entonces una persona podría decir, bueno, voy a ser paciente y me voy a quedar a dormir todo el día para que pues de pronto me manden un correo donde está mi contrato y ya nada más firme mi contrato. No, pues busca trabajo, ¿sí? O sea, haz lo que te corresponde hacer en cada situación. ¿Tienes algún problema médico? Acude con el doctor, ¿sí? Ora, claro que sí, ora por sanidad, pero también sé fiel en lo que te corresponde para que entonces esa fe sea activa, ¿sí? Y entonces tengas la actitud de gozarte, sabiendo que Dios es el que va a responder a aquello que tú no puedes hacer. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, perdón, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón. Aún la tentación es un tipo de prueba, es un tipo de tribulación. ¿Qué tentación tienes? Diversas pueden ser, pero dice la palabra bienaventurado. Ahora, cuando dice varón, no es exclusivamente de los hombres, ¿sí? El varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dios se goza cuando tú y yo pasamos, ¿no? Esa prueba, cuando nos gozamos en medio de la tribulación, cuando podemos esperar en Él, cuando podemos gozarnos y poner la mirada en las cosas de arriba. Señor, no sé qué vas a hacer en esta situación. Y ahí, mis hermanos, es cuando tu fe y mi fe se fortalecen, porque entonces te das cuenta que no lo puedes resolver en tus propias fuerzas. Y tienes un conflicto con tu esposo, con tu esposa, y puede ser un conflicto grave, pero cuando tú lo pones en manos de Dios, Señor, no sé qué lo vas a hacer aquí. Yo ya intenté resolverlo como pude, pero ya me di cuenta que a veces hasta lo complico más. Señor, sé tú el que obra. Entonces, estás dejando que Dios se haga cargo de esa circunstancia. Termino con esto, vamos nada más a hacer repaso. Dice, por lo cual teniendo, perdón, ya le moví aquí. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas. ¿Se vale llorar? ¿Se vale pasar por esta situación de suspiro? Claro que se vale. Lo que no se vale es permanecer ahí. No se vale permanecer en angustia. No se vale permanecer en depresión. No se vale permanecer en queja. No se vale permanecer en comparación. No se vale permanecer incluso yo conozco gente enojada con Dios porque no les dio lo que querían. Es que Dios no me diste esto, entonces eres un Dios malo, eres un Dios gacho, ya no quiero nada contigo. Cuando no se dieron cuenta que lo que Dios quería hacer en sus vidas era fortalecer su fe a partir de la actitud que iban a tener, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, paciencia. No nos gusta quizás mucho esta palabra, pero tú y yo tenemos que aguardar en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos pacientes, entonces va Dios a poder obrar. Cuando tú y yo estamos impacientes, queremos resolver con nuestra propia mano. Cuando somos pacientes, vamos a ver que Dios es el que está obrando su perfecta voluntad y entonces puedes gozarte, Señor, gracias, porque eres tú el que va adelante. Y como dice tu palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Señor, no sé qué va a pasar en el trabajo, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con mis padres. Señor, pero yo decido entregártelos a ti. En mi trabajo, la escasez, la enfermedad, la angustia, Señor, aquí están, ya no las cargo, no me corresponde. Además de que no puedo cargarlas, no puedo solucionarlas y esto me afecta porque entonces ya dejo de creer en ti. Señor, aquí está. Te entrego esta prueba, te entrego esta tribulación. Y no solo te la entrego, sino que me gozo. Y me gozo por lo que tú eres, y me gozo por lo que tú haces, y me gozo no por lo que no tengo, sino por lo que sí me has dado, porque eres un Dios bueno, y si no tengo, también me gozo. Señor, y aún en medio de la enfermedad puedo gozarme, y me duele la muela, me duele lo que sea, pero Señor, tú eres mayor, y entonces cuando tú y yo ponemos nuestra mirada, dejamos que Dios obre y actúe. Hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido útil. En lo personal ha sido también una bendición para mi vida este estudio. Si alguien quisiera agregar algo, todavía tenemos 3 minutitos. ¿Alguna duda, algún comentario? Adelante. Pues nada más comentar, hermano, que es muy cierto cuando llegan las pruebas y somos humanos y a veces nos sentimos al momento mal, pero llega la ayuda del Espíritu Santo Amén. y es cuando nos empieza a confortar, nos empieza a hablar, nos empieza sobre todo a sentirnos que vamos a salir con Él, vamos a salir adelante y así en las peores pruebas, porque como humanos, pues a veces sí nos duele, si cuando parte algún familiar, algún conocido, o cuando vienen las pruebas con nuestros hijos o con aún en lo económico, es de humanos, pero siempre los que ya tenemos tiempo y hemos experimentado las maravillas de Dios, el Espíritu Santo nos hace ver que
que todo es para bien y que tenemos Amén. a nuestro Dios y al Espíritu Santo para que ellos nos ayuden. Amén. Y gracias, hermano. Gracias, hermana Vicky. Y dijo algo muy cierto, y es importante comentarlo. Es que es normal que salga, pues finalmente todavía somos carne, y se vale llorar. Lo vimos hace como 2 meses. Se vale que nos duela. Se vale decir, ay, nada más no puedo. ¿Por qué? Porque es la reacción natural que que tenemos por ser seres humanos. Entonces se vale, porque hay veces que también como cristianos es, no, todo tiene que ser espiritual, no sientas, no llores, no alégrate y gózate. No, a ver, se vale pasar por esta diversa prueba y reconocer. Se vale decir, Señor, parece que no puedo, Señor, en mis propias fuerzas no puedo, y me duele, y me pongo triste, y no sé qué hacer, y me puedo desesperar, y a veces reacciono de una manera, porque cuando reconocemos eso, decía Pablo, cuando reconozco que soy débil, fuerte soy. Entonces lo que dijo la hermana Vicky es algo muy cierto, y qué bueno que reconozcamos que somos débiles, que no lo podemos resolver, que nos duele, que nos afecta, que podemos desesperarnos, pero cuando reconocemos eso y le damos paso al Espíritu Santo de Dios, entonces nos fortalecemos. Gracias, hermana Vicky. ¿Alguien más? Ya nada más sería un último comentario. Perfecto. Bueno, pues estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y que Dios siga obrando en medio de nuestras diversas pruebas. Nada más oramos para terminar. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Padre, gracias porque todos aún hemos pasado, estamos pasando y seguiremos pasando en más adelante por pruebas y tribulaciones. Señor, fortalece nuestra fe para que podamos gozarnos, Señor. Quizás a veces nos surge de manera espontánea, pero cuando fortalecemos nuestra fe y reconocemos quién eres tú en nuestras vidas, Señor, podemos tener una perspectiva diferente. Señor, quizás no nos gustan las pruebas, no nos gustan las tribulaciones, pero queremos ser fortalecidos, queremos tener un peso mayor de gloria en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas aún, Señor, y gracias porque podemos hallar contentamiento sabiendo que tú eres mayor que cualquier circunstancia. Bendigo a mis hermanos y hermanas en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Igualmente, Dios le bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga. Gracias. Sí. Adiós. Gracias, Meli. Adiós, Renatita, que estés bien. Gracias. Gracias, buenas noches, que estén bien. Hermano Berna, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Martita. Gracias por la palabra. Hermano Lore. Dios me lo bendiga. Hermano Juan Carlos, gracias, Dios te bendiga. Juanita, Eric, Dios les bendiga. Gracias hermano. igualmente. Alicia, hermano. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, hasta descansen.